¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre realmente cuando un policía honesto descubre que está librando una guerra donde no siempre sabe quiénes son sus verdaderos enemigos? ¿Te has planteado qué harías si tuvieras que elegir entre obedecer órdenes superiores o salvar la vida de inocentes? ¿Qué pasaría si descubrieras que la operación que diriges fue diseñada para encubrir crímenes aún peores? Me llamo Alejandro Cruz, tengo 42 años y he sido agente de la Policía Federal Mexicana durante más de 2 décadas. Lo que les voy a contar ocurrió hace 3 años en Guadalajara, durante un operativo que cambió para siempre mi perspectiva sobre la justicia, el poder y lo que realmente significa servir y proteger. Esta no es solo otra historia de policías y criminales. Trata de la masacre que nadie quiso contar, de decisiones que atormentan a un hombre para siempre y de descubrir que, a veces, el mayor enemigo no está al otro lado de la pistola. Antes de empezar, cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país están viendo la transmisión? Quiero saber cuántos de ustedes han tenido que elegir entre lo correcto y lo seguro. Porque después de esta historia, podrían ver esas decisiones de una manera completamente diferente. Me llamo Alejandro Cruz, y antes de contarles lo que pasó aquella noche de octubre en Guadalajara, necesito que me entiendan. A mis 42 años, he cargado más ataúdes de camaradas de los que puedo recordar. Mi barba canosa no es solo consecuencia de la edad, sino de cada decisión difícil que he tenido que tomar durante mis más de 20 años de servicio en la Policía Federal Mexicana. Era jueves, a las 6 de la tarde, cuando recibí la llamada del comandante Morales. El cielo sobre Guadalajara estaba cargado de nubes oscuras, como presentiendo lo que estaba por venir. Estaba en mi oficina revisando informes de un operativo anterior cuando sonó el teléfono con esa urgencia que todo policía experimentado reconoce. Morales nunca malgastaba palabras. Su voz áspera iba directo al grano. Teníamos información sobre un complejo industrial abandonado al este de la ciudad, donde un cártel transportaba una gran cantidad de fentanilo. El operativo tenía que realizarse esa misma noche. Yo estaría al mando. Cuando llegué a la base de operaciones 1 hora después, me encontré con 12 hombres esperándome. Algunos eran veteranos como yo, con cicatrices que contaban historias de supervivencia. Otros eran jóvenes, con ese brillo en los ojos de quienes aún creen que pueden cambiar el mundo con un arma y una placa. Hoy sé que la mitad de ellos no habrían regresado a casa de la misma manera. La sesión informativa fue demasiado rápida. Morales mostró los planos del complejo industrial, habló de una posible resistencia armada y enfatizó que necesitábamos la toma para enviar un mensaje. Había algo en su forma de decirlo, una tensión en su voz, que debería haberme alertado, pero en ese momento estaba concentrado únicamente en recuperar a mis hombres con vida. El complejo estaba a 40 minutos de la base, en las afueras, donde las luces de la ciudad se desvanecían entre almacenes abandonados y terrenos baldíos. Durante el trayecto, observé a cada uno de mis hombres por el retrovisor de nuestro vehículo blindado. Martínez, de 25 años, revisaba nervioso su equipo por tercera vez. Solo había estado en 2 operaciones conmigo antes. Rodríguez, un veterano con 15 años de servicio, mantenía esa calma sepulcral que solo quienes han pasado por el infierno pueden alcanzar. Cuando llegamos al lugar a las 8:30 de la noche, lo primero que me impactó fue el silencio. Los complejos controlados por los cárteles suelen tener movimiento, guardias, alguna señal de actividad. Aquí solo había oscuridad y el sonido del viento entre las estructuras metálicas abandonadas. Coloqué a los hombres según el plan: 2 grupos de flanqueo, un grupo de cobertura y mi equipo principal de entrada.
Las linternas tácticas atravesaban la oscuridad a medida que avanzábamos, cada paso calculado, cada respiración controlada. El olor a humedad y óxido impregnaba el aire, mezclado con algo que no pude identificar en ese momento, pero que luego descubrí que era el hedor de la muerte que ya se asomaba en el horizonte. Al entrar en el almacén principal, encontramos justo lo que esperábamos: bolsas apiladas de drogas, equipos de procesamiento y dinero en efectivo. Pero también había algo que no se había mencionado en la sesión informativa: 3 coches aparcados en la parte trasera, como si alguien se hubiera marchado con prisa, dejando atrás más de lo que pretendía. Fue Martínez quien encontró el primer cuerpo. Un joven de no más de 20 años, con 3 heridas de bala en el pecho. A su lado, un celular que aún funcionaba, con mensajes que me helaron la sangre. «Alejandro, tienes que ver esto», me gritó Martínez, y al leer los mensajes me di cuenta de que no estábamos allí para una operación de rutina. Estábamos allí para limpiar la escena de un crimen. Y alguien sabía que veníamos. El sonido de los motores acercándose resonó afuera. No eran nuestros refuerzos. Les hice señas a todos para que se pusieran en posición, pero era demasiado tarde. La primera ráfaga destrozó las ventanas del almacén y supe que estábamos atrapados en una trampa cuidadosamente planeada. En ese momento, mirando los rostros de mis hombres, comprendí que la operación que se suponía que era nuestra se había convertido en nuestra lucha por la supervivencia. El primer disparo salió de la ventana oeste del almacén, rompiendo el cristal justo al lado de mi cabeza. Hay momentos en la vida de un policía en los que años de entrenamiento se reflejan en segundos. Grité: «¡Cúbrete!», y mis hombres se dispersaron por las estructuras metálicas del complejo como agua que se abre paso. Martínez estaba conmigo detrás de una pila de bidones metálicos. Respiraba agitadamente, pero tenía las manos firmes. «Comandante, ¿cuántos hay?», preguntó mientras recargaba su arma. A juzgar por la intensidad del fuego que recibíamos, calculé que había al menos 8 francotiradores, estratégicamente posicionados alrededor del complejo. Conocían el terreno mejor que nosotros. Rodríguez se había posicionado en el segundo piso del almacén con una vista privilegiada. Su voz llegó por la radio. «Comandante, estos sicarios están bien equipados, no son aficionados, sabían que estaríamos aquí». Esas palabras confirmaron mi más oscura sospecha. No se trataba de una operación fallida, era una emboscada planeada. El tiroteo duró 23 minutos. Lo sé porque cronometré cada segundo, sabiendo que nuestra munición no duraría para siempre. Durante un momento de calma en el combate, logré comunicarme por radio con la base. La respuesta del comandante Morales fue extraña, casi fría. «Alejandro, completa la operación como estaba previsto. Los refuerzos están en camino». ¿Pero qué refuerzos? ¿Y por qué su voz sonaba como si ya supiera lo que estaba pasando? Fue durante la segunda oleada de disparos que ocurrió algo que lo cambiaría todo. Uno de los asesinos, herido, intentó escapar por la parte trasera del complejo. Martínez y yo lo perseguimos, y cuando lo alcanzamos, descubrí que no era un asesino experimentado. Era un chico de no más de 17 años, con una herida de bala en el hombro izquierdo y terror en la mirada. Hablaba rápido, mezclando español con jerga local. «Oficial, por favor, no quería estar aquí. Me obligaron, mataron a mi familia». Le temblaban las manos mientras señalaba una foto en el bolsillo de su camisa ensangrentada. Una mujer de mediana edad y una niña pequeña. «¿Quién mató a tu familia?», pregunté, presionando la herida para detener la hemorragia. El chico me miró con una expresión que mezclaba dolor físico y emocional. «Los mismos que pagaron para que estuvieras aquí». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. «¿De qué estás hablando?», tosió sangre antes de responder. «Su comandante, Morales, trabaja para ellos».
Esta operación no se trata de incautar drogas, se trata de eliminar testigos. Martínez me miró confundido y asustado. 20 años de experiencia me han enseñado a reconocer cuando alguien miente. Ese chico no mentía. Se estaba muriendo y los moribundos rara vez mienten. ¿Qué testigos?, insistí, mientras el sonido de más disparos resonaba por el complejo. Hace 3 semanas hubo una masacre en una fiesta de 15 años en el barrio de San Juan. 15 personas fueron asesinadas, incluyendo niños. Los sicarios se escondían aquí, pero alguien de la policía ya lo sabía. Algunos vimos quién dio las órdenes. Se me heló la sangre. Recordé la noticia. Una de las peores tragedias del año en Guadalajara. Familias enteras exterminadas, autoridades prometiendo justicia, investigaciones que no condujeron a nada. ¿Y viste quién dio las órdenes? El niño asintió débilmente. Un hombre de traje, canoso, con una cicatriz en la cara, iba en una camioneta negra, coordinando todo por radio. Los sicarios lo llamaban el patrón. Esa descripción me sonaba familiar, muy familiar. De repente, el tiroteo cesó por completo. Un silencio sepulcral invadió el complejo. La voz tensa de Rodríguez se escuchó por la radio. «Comandante, los tiradores se han retirado, pero se ve movimiento acercándose por la entrada principal. 3 camionetas, hombres armados». Martínez revisó la munición. «Comandante, tenemos poca munición y tenemos un hombre herido aquí». Miré al chico, que me observaba con ojos demasiado grandes para su edad. «¿Cómo te llamas?» «Diego Mendoza». «Diego, necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre ese tal El Patrón. Nuestras vidas podrían depender de ello». Pero antes de que pudiera responder, el sonido de pasos organizados resonó por el complejo. No eran pasos de sicarios, eran pasos de policías. Habían llegado refuerzos, pero después de lo que me había contado Diego, no estaba seguro de que fueran buenas noticias. Los pasos se acercaban con la precisión militar que conocía bien. Eran nuestros refuerzos, pero algo en la forma en que Diego se estremeció al oírlos me advirtió que quizá no debíamos confiar en todos los que vestían nuestro uniforme esa noche. «Diego, necesito que confíes en mí», susurré ayudándolo a ponerse de pie. «Pero primero, cuéntame sobre tu familia». Respiró hondo. El dolor de su herida se mezclaba con un dolor mucho más profundo. Mi madre, Carmen, trabajaba de limpiadora en una oficina de contabilidad del centro. Mi hermana pequeña, Sofía, solo tenía 8 años. No tenía nada que ver con drogas, cárteles ni nada por el estilo. Le temblaba la voz, pero continuó. Hace 3 semanas hubo una fiesta de quinceañeros en el barrio de San Juan. Mi madre volvía del trabajo y se encontró en la calle en el momento menos indicado. Vio a los sicarios salir de sus camionetas y empezar a disparar. Vio a ese hombre del traje coordinar todo por radio. Martínez me indicó que mirara por la ventana. Había policías federales apostados alrededor del complejo, pero sus movimientos no eran los de alguien que venía a rescatar a sus compañeros. Eran los de alguien que venía a arreglar la situación. «Vamos, Diego», ordené en voz baja. Mi madre me contó lo que vio esa noche. Dijo que iría a la policía, que tenía que denunciarlo. Le rogué que no se involucrara, pero ella dijo que las familias de esas 15 personas merecían justicia. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro sucio del chico. 2 días después, las encontraron a ella y a mi hermana muertas en nuestro apartamento. La policía dijo que fue un robo, pero no se llevaron nada. La ira me invadió el pecho. 20 años sirviendo en una institución que creía que protegía a inocentes y descubrir que podría estar sirviendo a los mismos que asesinaron a la familia de este chico. ¿Cómo terminaste aquí con ellos? Diego se secó las lágrimas con la manga de su camisa rota. Después del funeral no tenía a nadie, vivía en la calle, tratando de sobrevivir.
Fue entonces cuando me encontraron. Dijeron que sabían que mi madre había visto cosas que no debía. Me ofrecieron una opción: trabajar para ellos o acabar como mi familia. ¿Qué tipo de trabajo? Al principio solo vigilaba las calles y les advertía cuando veía a la policía. Pero en las últimas semanas empezaron a entrenarme con armas. Me dijeron que era especial, que tenía potencial. Hoy descubrí que era mentira. Me trajeron aquí para morir con los demás. Rodríguez apareció en nuestra posición, moviéndose en silencio. Comandante, tenemos un problema. Los refuerzos no actúan como tales. Están acordonando el complejo, pero no han venido a ayudarnos. Intercepté una extraña comunicación entre ellos y alguien a quien llaman el patrón. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dijeron? Encontraron el paquete y estaban esperando órdenes sobre la limpieza final. Diego me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien herido. Oficial, soy el paquete. No me trajeron aquí para morir en el tiroteo. Me trajeron para que me mataran oficialmente durante un operativo legítimo. Soy el último testigo vivo de lo que vio mi madre. La magnitud de la situación empezó a hacerse evidente. No éramos parte de una operación de narcotráfico que salió mal. Nos estaban utilizando para asesinar a un testigo y encubrir una masacre. Y posiblemente todos éramos testigos desechables también. Martínez, Rodríguez, llamé suavemente, reúnan a los demás hombres. En silencio. Tenemos que salir de aquí ya. Comandante, ¿qué hay de las órdenes? ¿Y de los refuerzos?, preguntó Martínez, confundido. Miré a Diego, luego a mis hombres, hombres de bien que confiaron en mí para llevarlos a casa con vida. A veces, Martínez, las órdenes correctas son las que contradicen las órdenes dadas. Y a veces, los refuerzos pueden ser más peligrosos que el enemigo. Diego me agarró de nuevo. Oficial, hay algo más que necesita saber sobre el patrón. Lo he visto en persona 3 veces. Sé dónde vive, dónde trabaja. Sé quién es realmente. ¿Quién es él, Diego? El chico respiró hondo, como si estuviera a punto de firmar su sentencia de muerte. Es alguien muy cercano a usted, comandante. Alguien en quien confía. Mientras Diego recuperaba fuerzas para continuar con su revelación, mi mente retrocedió 5 años, a una operación en Tijuana que cambió mi perspectiva sobre la confianza y la lealtad. Era un recuerdo que había intentado olvidar, pero ahora regresaba con una claridad aterradora. En aquel entonces, yo era oficial subordinado en una operación contra la trata de personas. El comandante era Morales, 10 años menor, todavía con el pelo completamente negro y sin la cicatriz que ahora le atraviesa la mejilla izquierda. Éramos 12 hombres, igual que hoy, persiguiendo a una célula que transportaba niños de Centroamérica a Estados Unidos. Se suponía que la operación sería sencilla: interceptar un convoy de 3 vehículos en una carretera secundaria cerca de la frontera. Contábamos con información precisa, conociendo la hora y la ruta exactas. Pero al llegar al lugar, solo encontramos 2 coches abandonados y ninguna señal de que alguien hubiera avisado a los traficantes de nuestra llegada. Morales estaba furioso esa noche. Gritó sobre filtraciones de información, sobre alguien dentro de la corporación que vendía datos a los cárteles. Prometió descubrir al traidor y tomar la justicia por su mano. Le creí, respeté su indignación. Después de todo, 23 niños seguían esclavizados por esa información filtrada. Comandante, la voz de Martínez me devolvió al presente. Están llegando refuerzos, parecen estar sitiando. Diego había logrado detener la hemorragia de su hombro y ahora me observaba con la intensidad que solo alguien que lo ha perdido todo puede tener. Oficial, sobre el patrón, esa cicatriz en su mejilla izquierda, ¿conoce a alguien así? Se me heló la sangre. La cicatriz que Morales recibió durante el operativo de Tijuana,
cuando supuestamente resultó herido al intentar perseguir a los traficantes fugitivos. «Sigues hablando de él». En las 3 ocasiones en que lo vi, siempre llevaba un anillo de oro en la mano derecha, grabado con un escudo de armas, y tenía la costumbre de tamborilear con los dedos en una secuencia específica cuando estaba nervioso. Pulgar, índice y corazón, 2 veces. Reconocí el tic nervioso al instante. Morales lo llevaba haciendo desde hacía años, desde que lo conocía, siempre que estaba bajo presión, siempre que algo no salía según lo planeado. Rodríguez regresó de su puesto de observación. «Comandante, he interceptado más comunicaciones. Están esperando la orden final para limpiar la zona y mencionaron específicamente que ninguno de nosotros puede salir con vida de aquí». La situación se estaba volviendo clarísima de una forma aterradora. No éramos solo comandantes de una operación antidrogas. Éramos testigos incómodos que debían ser eliminados junto con Diego. Mi mente regresó a Tijuana, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente. Recordé la conversación que tuve con Morales 3 días después del fallido operativo. Supuestamente había descubierto quién era el traidor, el oficial Santos, un veterano con 15 años de servicio, familia y una reputación intachable. Santos fue encontrado muerto en su apartamento una semana después, con una nota confesando su traición. En aquel momento creí que se había suicidado por culpa. Hoy, al mirar a Diego y pensar en la cicatriz de Morales, empiezo a sospechar que Santos pudo haber sido solo el primero de muchos chivos expiatorios. «Diego», dijo, manteniendo la voz firme a pesar del torbellino de emociones. «Necesito saber exactamente dónde y cuándo viste por última vez a El Patrón». Fue hace 4 días, en un restaurante del centro de Guadalajara, la Casa Morelos. Estaba en una mesa reservada, reunido con 3 hombres trajeados. Le oí decir que el operativo de hoy sería definitivo y que después de eso no habría más testigos sueltos. Casa Morelos, el restaurante favorito de Morales, donde siempre celebraba el éxito de sus operaciones. El mismo restaurante donde me invitó a cenar la semana pasada, diciéndome que tenía grandes planes para mi carrera. Martínez notó mi expresión. «Comandante, ¿qué pasa? ¿Quién es ese El Patrón?» Observé a mis hombres. Rodríguez, con 15 años de leal servicio. Martínez, joven e idealista. Los otros 9, dispersos por el complejo, todos confiando en que los traería a casa. Y entonces descubrí que el hombre que dio las órdenes de esta operación probablemente nos quería a todos muertos. «Hombres», dijo por la radio, reuniendo a todo el equipo, «tenemos que hablar. Y tenemos que salir de aquí con vida para contar una historia que nadie quiere que se cuente». Reuní a mis 12 hombres en el centro del cobertizo principal, lejos de las ventanas y de cualquier oído curioso. Diego estaba sentado en una caja de madera, todavía presionando su herida, pero con la mirada alerta. Algunos de mis oficiales lo observaban con recelo, otros con curiosidad. «Comandante», dijo Gutiérrez, un veterano con 10 años de servicio, «¿por qué estamos protegiendo a un sicario? No deberíamos estar interrogándolo». Era una pregunta justa, que merecía una respuesta sincera. Porque este asesino a sueldo podría ser la clave para descubrir por qué nos tendieron una trampa, y porque existe la posibilidad real de que nos consideren desechables después de esta operación. Le expliqué todo lo que Diego me había contado. La masacre en la fiesta de 15, la muerte de su familia, su identificación como El Patrón y, lo más importante, las sospechas sobre la verdadera naturaleza de nuestra misión. Algunos hombres me miraron con incredulidad, otros con creciente preocupación. Rodríguez rompió el silencio. «Comandante, si esto es cierto, significa que nuestra propia corporación está infiltrada al más alto nivel. Significa que no podemos confiar en nadie». «Exactamente.
confirmé. Y eso significa que nuestra prioridad ahora no es completar la misión, sino sobrevivir para descubrir la verdad. Martínez planteó una pregunta crucial. ¿Pero cómo vamos a salir de aquí? ¿Hay refuerzos controlando todas las salidas? Fue entonces cuando Diego habló. Hay una salida que no conocen, un túnel de drenaje que conecta este complejo con el sistema de alcantarillado de la ciudad. Los demás me lo mostraron cuando llegamos hoy. ¿Puedes llevarnos allí?, pregunté. Él asintió, pero dudó. Oficial, hay algo más que necesita saber. Cuando dije que el patrón es alguien cercano a usted, no estaba exagerando. Anoche lo oí mencionar su nombre específicamente en una llamada telefónica. Se me encogió el estómago. ¿Qué dijo? Dijo que eras un problema que debía resolverse con esta operación, que hacías demasiadas preguntas sobre casos antiguos, conectando cabos que no debían, y que a partir de hoy eso ya no sería un problema. Empecé a comprender la magnitud de la trampa. Durante las últimas semanas había estado investigando por mi cuenta algunas inconsistencias en operaciones anteriores. Casos en los que desaparecieron pruebas, testigos murieron antes de declarar, sospechosos fueron asesinados en enfrentamiento cuando podrían haber sido capturados vivos. Vázquez, uno de los jóvenes del equipo, preguntó con voz temblorosa: «Comandante, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si todo esto es paranoia y estamos traicionando a nuestros superiores?» Era la pregunta del millón. Observé a cada uno de mis hombres, viendo sus rostros tensos, sus dudas, sus miedos. Vázquez, en 20 años de servicio, he aprendido que la paranoia es lo que nos mantiene vivos, y la deslealtad a veces es la única manera de ser leales a los valores que hemos jurado proteger. Rodríguez miró su reloj. «Comandante, han pasado 40 minutos desde que llegaron los refuerzos. Si fueran a rescatarnos, ya lo habrían hecho. Si fueran a apoyar la operación, ya habrían entrado. ¿Qué esperan?» La respuesta llegó por la radio con la voz fría de Morales. «Alejandro, responde. ¿Cómo está la situación allá?» Todos me miraban, esperando mi respuesta. Era la hora de la verdad. Una respuesta honesta podría confirmar las sospechas de Diego y sellar nuestro destino. Una mentira nos daría tiempo, pero también confirmaría nuestras sospechas. Cogí la radio, respiré hondo y respondí: «Comandante Morales, situación bajo control. Toma realizada, zona despejada. Esperando instrucciones para la retirada». «Perfecto, Alejandro. Mantengan sus posiciones. En 10 minutos, un equipo especial vendrá a recoger las pruebas y hacer la limpieza final. Luego, podrán retirarse». Cuando apagué la radio, el silencio en el almacén era ensordecedor. Todos entendieron lo que significaba limpieza final. Diego me miró con una expresión que mezclaba alivio y terror. «¿Ahora me crees?» «Ahora te creo, Diego. Y ahora tenemos que salir de aquí antes de que llegue el equipo especial a matarnos». Diego nos condujo a través de los escombros del complejo hasta una rejilla de hierro oxidada en el suelo, parcialmente oculta por restos metálicos. El túnel de drenaje era estrecho, húmedo y olía a décadas de abandono, pero representaba nuestra única posibilidad de supervivencia. «Comandante», susurró Gutiérrez, «¿y si es otra trampa? ¿Cómo sabemos que podemos confiar en él?» Miré a Diego, quien, a pesar del dolor de su herida, usaba sus últimas fuerzas para ayudarnos a escapar. «Gutiérrez, este chico lo perdió todo por la misma corrupción que ahora quiere matarnos. Tiene más motivos para pedir justicia que cualquiera de nosotros». Pero mientras organizaba la retirada de mis hombres, una terrible revelación empezó a formarse en mi mente. Si huíamos ahora, nos tildarían de desertores, traidores, fugitivos. Nuestra palabra contra la de un respetado comandante no valdría nada.
Necesitábamos pruebas, evidencias concretas de corrupción. «Rodríguez», llamé en voz baja, «dijiste que interceptaste comunicaciones. ¿Lograste grabar algo?». Asintió sacando una pequeña grabadora. «Tengo 15 minutos de conversaciones comprometedoras entre los refuerzos y el patrón, incluyendo la orden de eliminar a todos los testigos». Fue un comienzo, pero no sería suficiente. Las voces podían ser cuestionadas. Las grabaciones podían considerarse falsificadas. Necesitábamos más que eso para exponer una red de corrupción que aparentemente se extendía hasta las más altas esferas. «Martínez», dije, tomando la decisión más difícil de mi carrera, «vas a llevar a 11 hombres por el túnel. Rodríguez se queda conmigo. Vamos a necesitar pruebas físicas antes de irnos de aquí». «Comandante, esto es un suicidio», protestó Martínez. «Si llega el equipo especial y lo encuentra aquí, si cumplimos nuestra palabra contra la suya, nos perseguirán el resto de nuestras vidas», expliqué. «Diego, dijiste que viste documentos, fotografías, algo que pruebe la conexión entre el patrón y las masacres». Diego asintió débilmente. «Hay una oficina en el segundo piso del almacén 3. Allí guardaban todo, fotos de operaciones, listas de pagos, incluso grabaciones de conversaciones telefónicas. Pensé que era para chantaje, pero ahora entiendo que era para controlar». «¿Cuántos minutos tenemos antes de que llegue el equipo especial?», le pregunté a Rodríguez. Miró su reloj. 6 minutos, 7 como máximo. Tuve tiempo suficiente para llegar al almacén 3, pero no para regresar por el túnel. Sería una misión sin retorno. Miré a mis hombres, especialmente a los más jóvenes como Martínez y Vázquez, que tenían familias esperando en casa. «Martínez, esta es una orden directa. Lleva a los hombres por el túnel ahora. Rodríguez y yo recuperaremos la evidencia. Si podemos, nos reuniremos en el punto de evacuación secundario en 2 horas. Si no podemos...». «Comandante, no», interrumpió Martínez. «No lo abandonaremos». «No es abandono, Martínez. Es asegurar que al menos algunos sobrevivamos para contar la verdad. Si nos pasa algo, tienes las grabaciones de Rodríguez y el testimonio de Diego. Úsalos». Diego intentó levantarse. «Te acompaño. Sé la ubicación exacta de los documentos. Vete con los demás», ordené con firmeza. «Ya te has arriesgado demasiado y necesito que sigas con vida para testificar». Rodríguez revisó su arma. «Comandante, si vamos a hacer esto, tenemos que irnos ya». Uno a uno, mis hombres descendieron por el túnel de drenaje. Observé cómo sus rostros desaparecían en la húmeda oscuridad, sabiendo que podría ser la última vez que los viera con vida. Martínez fue el último, y antes de bajar me entregó algo, una fotografía de su familia. «Para recordarle por qué estamos luchando, comandante». Una vez solos, Rodríguez y yo corrimos por el complejo hasta el almacén 3. El edificio estaba más dañado que los demás, con estructuras metálicas expuestas y ventanas rotas que nos facilitaron la entrada. La oficina del segundo piso era exactamente como la había descrito Diego, un escritorio improvisado cubierto de documentos, fotografías pegadas a las paredes y un archivador que parecía contener años de evidencia. Empezamos a fotografiarlo todo con nuestros teléfonos, documentando cada papel, cada imagen. Las fotografías en la pared eran perturbadoras, escenas de masacres, cuerpos alineados, y en muchas de ellas la figura familiar de Morales coordinando los operativos. También había listas de pagos, con montos en dólares y nombres que reconocí. Otros funcionarios, jueces, políticos locales. «Comandante, mire esto», me llamó Rodríguez, mostrándome un documento que me heló la sangre. Era una lista de objetivos a eliminar,
y mi nombre encabezaba la lista seguido de los nombres de otros oficiales que, en las últimas semanas, habían hecho preguntas incómodas sobre operaciones pasadas. El sonido de vehículos aproximándose cortó el aire. El equipo especial había llegado. «Rodríguez, ¿cuánto material obtuvimos?», pregunté, guardando los últimos documentos fotografiados. «Suficiente para acabar con media corporación», respondió, pero su expresión era sombría. «Comandante, están rodeando el edificio. No hay forma de salir sin ser vistos». Miré por la ventana y vi a hombres enmascarados apostados alrededor del almacén. No eran policías federales. Eran mercenarios, matones, de esos que no hacen preguntas ni dejan testigos. «Rodríguez», dijo, sintiendo el peso de una carrera de 20 años condensándose en ese momento. «Es hora de descubrir si realmente somos los policías que creíamos que éramos». El sonido de botas militares resonó por los pasillos del almacén 3, mientras Rodríguez y yo nos apostábamos en la oficina del segundo piso. Teníamos ventaja en altura, pero nos superaban en número al menos 6-1. La evidencia que habíamos recopilado estaba a salvo en nuestros teléfonos, pero ahora necesitábamos sobrevivir para entregarla al mundo. «Comandante», susurró Rodríguez comprobando su munición. «Tenemos 72 tiros entre los dos. Por lo que oigo, hay al menos 12 hombres». A través de la ventana sucia vi a los verdugos tomar sus posiciones. Se movían con precisión militar, pero había algo diferente en sus uniformes. No eran de la Policía Federal, eran mercenarios a sueldo, probablemente extranjeros, sin vínculos oficiales que pudieran rastrearse con Morales. El primer enfrentamiento comenzó cuando intentaron subir las escaleras. Rodríguez había colocado una mesa metálica en la entrada, creando un cuello de botella. Cuando apareció el primer verdugo, una ráfaga certera lo derribó, pero otros 3 ocuparon su posición inmediatamente. El tiroteo que siguió fue diferente a todo lo que había vivido en mis 20 años de carrera. No fue una operación policial, fue una guerra. Se lanzaron granadas de humo, se rompieron cristales y las estructuras metálicas crujieron bajo el impacto de las balas. Durante una pausa en el combate, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Morales. «Alejandro, ríndete y te garantizo que tus hombres saldrán con vida». Era evidente que desconocía que ya habían escapado. Le respondí: «Morales, sé quién es usted realmente. Tengo las pruebas». La respuesta llegó rápidamente. «No tienes idea de a qué te enfrentas. Esto es más grande de lo que crees». «Entonces explícamelo», escribí, ganando tiempo mientras Rodríguez reposicionaba nuestra defensa. «¿Crees que se trata de corrupción, de dinero? Alejandro, estamos en guerra. Los cárteles ya no son solo criminales, son ejércitos con recursos ilimitados. A veces, para proteger a 1000 inocentes, tenemos que sacrificar a 10. Tus investigaciones estaban comprometiendo operaciones que salvaban vidas. Era la clásica justificación del hombre que vendió su alma por un bien mayor imaginario. ¿Y qué hay de la familia de Diego? ¿Y de las 15 personas asesinadas en la fiesta de 15 años? ¿Fueron sacrificios necesarios? Daños colaterales inevitables en una guerra más grande». Rodríguez me mostró su teléfono. Había logrado enviar todas las pruebas a un periodista de investigación de confianza. «Comandante, la verdad ya está ahí fuera. Ahora solo necesitamos sobrevivir para testificar». Fue en ese momento que oí una voz familiar que venía de abajo. Era Martínez. Mi corazón se aceleró. Debía estar lejos de allí con los otros hombres. «Comandante», gritó, «aquí estamos, no lo abandonaremos». Mis 12 hombres habían regresado. Desobedecieron órdenes directas, arriesgaron sus vidas y las de sus familias porque creían que luchar junto a su comandante era más importante que obedecer las órdenes de huir.
Lo que se desarrolló durante los siguientes 20 minutos fue el enfrentamiento más intenso y emotivo de mi carrera. Mis hombres, apostados en la planta baja, crearon una presión cruzada que obligó a los verdugos a separarse. Rodríguez y yo, desde el segundo piso, teníamos una visión estratégica para coordinar los movimientos. Perdimos a Vázquez en el minuto 10 cuando intentó flanquear a los verdugos desde un lateral del edificio. Gutiérrez resultó gravemente herido, pero continuó disparando desde su posición. Martínez lideró un avance que eliminó a 4 verdugos, pero recibió un disparo en la pierna derecha. Al caer el último verdugo, un silencio sepulcral invadió el recinto. Humo, olor a pólvora y el peso de la certeza de haber sobrevivido a un intento de asesinato orquestado por nuestros propios superiores. ¡Comandante!, gritó Martínez desde abajo. «Tenemos movimiento afuera. Se acercan más vehículos». Miré por la ventana y vi camionetas de medios de comunicación, autos de investigadores independientes y, para mi sorpresa, vehículos de otras divisiones de la Policía Federal, hombres que no estaban implicados en la red de Morales. Las pruebas que Rodríguez había presentado ya se transmitían en vivo por televisión. La verdad había prevalecido, pero el precio había sido demasiado alto. Han pasado 3 meses desde aquella noche en Guadalajara. Estoy aquí hablándoles directamente, porque algunas verdades son demasiado grandes para ser enterradas, incluso cuando hombres poderosos intentan silenciarlas con balas y amenazas. El comandante Morales se encuentra ahora en una prisión federal de máxima seguridad, a la espera de juicio por 17 cargos, entre ellos asesinato, corrupción, narcotráfico y constitución de una organización criminal. Las pruebas que Rodríguez y yo recogimos esa noche expusieron una red de corrupción que abarcaba 3 estados mexicanos e involucraba a 15 funcionarios de alto rango. Diego Mendoza, el joven de 17 años que lo perdió todo, pero encontró el coraje para decir la verdad. Ahora está bajo protección de testigos, terminando sus estudios y planea convertirse en abogado de derechos humanos. La semana pasada me contó que quiere dedicar su vida a dar voz a quienes, como su madre Carmen y su hermana pequeña Sofía, fueron silenciados por hombres que se esconden tras placas y uniformes. De los 12 hombres que regresaron a buscarme esa noche, 11 siguen vivos y han sido ascendidos a una nueva división especial anticorrupción. Vázquez fue enterrado con honores militares y su familia recibió una pensión especial. Tenía solo 24 años, estaba casado y soñaba con abrir un taller mecánico al retirarse de la policía. Gutiérrez se ha recuperado completamente de su lesión y ahora dirige la capacitación en ética policial en academias de todo el país. Martínez es ahora mi segundo al mando en esta nueva división, y su familia por fin puede dormir tranquila sabiendo que sirve a una causa justa. Pero la verdad que necesito compartir con ustedes va más allá de nombres, arrestos y ascensos. Se trata de las decisiones que tomamos cuando descubrimos que el sistema al que juramos servir está podrido hasta la médula. Se trata del momento en que te das cuenta de que obedecer órdenes puede significar traicionar tus convicciones más profundas. Esa noche, cuando decidimos desobedecer órdenes directas y buscar la verdad, no traicionamos nuestra profesión, la salvamos. Cuando mis hombres volvieron a por mí, desobedeciendo mi orden de huir, no se estaban insubordinando. Se mantuvieron leales a los valores que realmente importan. La corrupción prospera gracias al silencio, la complacencia y la idea de que no es mi problema o así funcionan las cosas aquí. Prospera cuando las personas buenas optan por hacer la vista gorda, porque confrontar la verdad es peligroso, inconveniente o amenaza sus carreras. Hoy, 3 meses después,
Sigo recibiendo amenazas. Autos desconocidos pasan cerca de mi casa, llamadas anónimas en plena noche, mensajes que dicen que la red de Morales tiene tentáculos que siguen activos. Pero también recibo cartas de las familias de las 15 víctimas de la masacre de Quinceañera, dándome las gracias porque por fin alguien luchó por la justicia para sus seres queridos. Recibo mensajes de jóvenes policías de todo México que dicen que nuestra historia los inspiró a denunciar la corrupción en sus propias divisiones. Recibo llamadas de periodistas de investigación que ahora tienen el coraje de publicar historias que antes consideraban demasiado peligrosas. La verdad tiene esta cualidad única. Una vez liberada, se propaga como un reguero de pólvora, iluminando rincones oscuros donde acecha la corrupción e inspirando a otros a elegir también la luz en lugar de la sombra. Si estás viendo esta historia y te preguntas si vale la pena luchar contra sistemas corruptos, si vale la pena arriesgarlo todo por la verdad, mi respuesta es sí, siempre vale la pena. Porque cuando elegimos el silencio ante la injusticia, no solo traicionamos a las víctimas, sino a nosotros mismos y al mundo que queremos dejarles a nuestros hijos. Deja un comentario. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo seguro y lo correcto? ¿Cómo reaccionaste? Porque tus historias importan tanto como las mías. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre el coraje, la justicia y el precio de la verdad, entonces dale me gusta a este video, compártelo con personas que necesitan escuchar este mensaje y suscríbete al canal. Porque algunas historias necesitan ser contadas, incluso cuando los poderosos preferirían que permanecieran enterradas para siempre. La verdad no pide permiso para existir, solo necesita gente lo suficientemente valiente como para contarla. Mi nombre es Alejandro Cruz y esta fue la masacre que nadie quería que supieras.